Gracias, José Carlos. Gracias a nuestros patrocinadores y este encuentro, al Consejo Coordinador Empresarial, con esta iniciativa para poder entonces, de manera conjunta con el economista, hacer este primer esfuerzo de 3 foros. No sé si podemos poner la presentación. ¿Sí ya está ahí? Todavía no la ponen. Bueno, creo que es un antecedente interesante de lo que les voy a platicar en 15 minutos porque no me dieron más tiempo, pero afortunadamente en las 2 mesas que me antecedieron y en la intervención de la doctora de OPS creo que hay varios temas que se vinculan con lo que vamos aquí a comentar de manera coyuntural. La plática es sobre la importancia de la planeación y la disponibilidad de datos en salud. La planeación, entonces, definitivamente en una etapa que estamos viviendo de coyuntura, en esta transición pues se hace fundamental. Y creo que hay muchos elementos que ya se expusieron y críticas que hay al respecto en la medida de hacer esto llegar a un buen camino. Pero la planeación no puede ser entendida si no está basada en datos, en buenos datos, y es ahí donde vienen muchos de los retos. ¿Qué determinantes tenemos? Ya mucho se platicó en las mesas anteriores, simplemente voy a ser puntual con algunos de ellos. El aumento de la expectativa de vida, aun cuando nos platicaron ya se empieza a achatar en este país. El crecimiento acelerado de la población, por supuesto la tercera edad, que se vincula con las enfermedades crónico-degenerativas, y eso por supuesto lleva también su vinculación con las determinantes sociales de salud, que también es un tema que se ha platicado y que eso lleva a considerarlo por las diferencias regionales en la atención que hay en este país. En las pláticas anteriores nos llevamos a la sorpresa de que pues, pensábamos que las crónico-degenerativas eran las que mayor problema estaban generando cuando todavía no salimos de la parte de infecciones. Un asunto que viene desde los años 70 y buena parte del país todavía no logramos resolverlo adecuadamente, por supuesto. El gasto es creciente para la atención de la salud y eso genera, solamente para México, sino para muchos países, es una enorme presión financiera. Para todos es un problema financiero enfrentar los retos que tiene el sistema de salud. Y por supuesto una determinante importante es que la salud es un derecho humano, fundamental en consecuencia. ¿Qué retos tiene nuestro sistema? Pues por un lado, lo hemos discutido por muchos años, lo volvemos a platicar para este gobierno, la necesidad de la universalización de los servicios, tratar de procurar por la prevención y la atención oportuna de las enfermedades. Ya se platicó de la calidad de los servicios que se requieren por parte de los profesionales de la salud hacia los pacientes en nuestro país y, por supuesto, garantizar el acceso a los medicamentos y a estos insumos que sean efectivos y seguros. Debe de garantizarse sin duda, pero también va vinculado con la educación y la cultura sobre la salud y el bienestar que se debe generar hacia la población. Así que no es un reto solamente de los profesionales, sino es un reto incluso del sistema educativo para que aprendamos a alimentarnos mejor, tener mayor actividad y demás situaciones que ya se ha platicado en su momento, ¿va? Pero también es cierto, un tema importante en nuestro país es que ya empecemos a orientar a que el sistema de salud esté orientado a resultados en salud con el uso adecuado de los recursos. Eso me lleva a plantear lo que ya también en algunos foros se ha platicado, organizaciones internacionales ya lo han mencionado, en donde para la planeación de la gestión de la salud debe de aspirarse a un sistema que esté centrado en el paciente, pero basado en datos. No podemos entonces explicar cómo podemos lograr resolver los asuntos hacia el paciente si no se da lugar a tener buenos datos que se conviertan en conocimiento. Esta información se transforma en conocimiento y finalmente oriente al sistema hacia resultados, necesariamente resultados en salud. Y ese es uno de los grandes pendientes que tenemos como país. La situación actual, si hablamos en consecuencia de la necesidad de obtener datos, ya lo estuvimos platicando, yo hubo unas preguntas por ahí, es reforzar lo que se ha dicho. Los sistemas de información que tenemos son fragmentados, no se comunican entre ellos, cada institución genera la información por propia cuenta y difícilmente se logra una buena recolección y, por supuesto, los análisis que de ahí deriven serán insuficientes y por lo tanto no podemos obtener indicadores homogéneos que nos permitan saber qué está pasando con el conjunto, porque finalmente la información también es limitada en la manera en cómo se viene captando. Y esto, por supuesto, lleva a que haya diferencias en
cuanto a poder comparar adecuadamente entre las instituciones. Se cerró un poco en la mesa anterior la necesidad de incluso tener estos comparadores para ver cómo vamos evolucionando y entonces tener incentivos para hacer las cosas mejor. Por supuesto, se limita su uso con base a referencia para la integración de políticas públicas, fundamental. No tenemos buenos datos, entonces no podemos planear adecuadamente, en consecuencia limitaría la posibilidad de contar con políticas públicas que puedan tener resultados muy concretos. ¿Qué se requiere? Una infraestructura integrada de información, y no lo digo yo, lo dice OMS y lo dice OCDE en las diversas observaciones que le ha hecho país, en los diversos análisis que se han arrojado, nos platica que la infraestructura debe ser integrada para obtener información, homologar criterios, por supuesto, para tener prácticas de captación y esta disposición de la información y facilitar su difusión para uso no solamente de los funcionarios, sino para todos aquellos que son estudiosos y que puedan aportar desde su punto de vista algo que pueda ser relevante. También es cierto, se ha mencionado por parte de estos organismos un ente autónomo como responsable del proceso de integración de la información con estándares de calidad, de tal manera que no sea juez y parte. Y creo que eso lo vamos a tener todavía pendiente por lo siguiente. ¿Qué facilita el hecho de obtener la información? Tener indicadores claros y sencillos, orientados a resultados, reiterando, realización de pronósticos, y por supuesto la detección de tendencias de diversa índole, por supuesto cuestiones poblacionales, epidemiológicas, en el manejo de los recursos en sí mismo y que facilite incluso la evaluación de los cambios que requiere el sistema. Esto debe facilitar incluso la reconfiguración de los servicios que se vayan otorgando, porque lo que queremos a final de cuentas es que se den mejores resultados hacia la población. Y con eso entonces ver los esfuerzos de reorientar los recursos con mayor precisión en lo posible. Con ello, entonces, favorecer, entre otras cosas, a las estrategias de prevención que deben de estar predominando, ¿no? ¿Qué es lo que observamos? Otros de sus usos que puede tener la información. Tema otra vez que se vuelve a poner sobre la mesa, no lo menciono yo, lo vuelvo a mencionar por ahí un plan, un programa sectorial de salud que por supuesto todavía no está oficialmente publicado, pero también lo vuelvo a retomar. La necesidad de registros, del registro de paciente, que sea único y sin duplicidades, fundamental. Vuelve a retomar la necesidad de un expediente clínico que sea interoperable y que sea homologado entre las distintas instituciones y este pueda ser usado de manera mucho más intensa. Obtener de ahí entonces indicadores de desempeño de manera institucional y que nos permite entonces esta comparación entre los distintos servicios que otorgan las instituciones. Y ya se platicó también, necesitamos la información para entonces tener forma de medir la calidad que se esté otorgando en los servicios. ¿Y por qué no aspirar a tener tablero? Un tablero tipo Balance Scorecard, una cosa así que puede ser útil para tener métricas y ver qué es lo que está pasando en el otorgamiento de los servicios, por supuesto, ¿no? Entre ellos, un tema relevante que ha sido lo que nos ha ocupado en los últimos meses, pues conocer qué pasa con el abasto y el surtimiento de recetas y tener indicadores precisos. Por supuesto, nos permita medir costos y vinculado a resultados, que es lo que nos interesa de manera fundamental para los siguientes años. Entre otros aspectos que se mencionan, el uso de la información podría mejorar la gestión de grupos de pacientes desde su contabilización, saber el conjunto de servicios que están requiriendo y entonces los insumos se están ocupando de manera puntual, pero también orientados a resultados. Y he de platicar que hay experiencias en la región donde ya hay estos primeros esfuerzos, también con pendientes de poderlo integrar y tener una visión de conjunto de lo que está pasando en aquellos países, pero me llama la atención que algunos países ya están logrando vincularlo hacia resultados. Acá tenemos ese enorme pendiente. Déjenme vincular esto con lo que nos diste el Programa Sectorial de Salud 2019-2024, reiterando que este programa no ha sido publicado, nos menciona los siguientes objetivos generales. Por ahí anda disponible el documento, vale la pena que le den una revisada, a reserva de que se publique en su momento, y nos dice que entre los objetivos es buscar por el acceso efectivo, universal y gratuito, que hemos reiterado ya en muchas ocasiones. Buscar por la mejora continua del Sistema Nacional de Salud, evaluar su capacidad, ocupar esta capacidad en consecuencia y su calidad, promover la vigilancia epidemiológica y procurar por la salud y el bienestar, como lo menciona en estos objetivos.
En particular, si revisa a lo largo del contenido de lo que dice el programa sectorial de salud, está en este apartado, el 3.4, que es el sistema de información y comunicación, como se le denomina. Y esos son los puntos muy concretos que menciona, aspirando a que esto sea. Centro de Inteligencia en Salud, ya nos lo comentó por ahí Ruy López, efectivamente, me preocuparía si le estamos dando el carácter autónomo. No escuché algo más, parecería que estaría dependiendo de la Subsecretaría de Promoción y Prevención de la Salud. Habría que considerarlo si esto cumple con algún criterio que internacionalmente se ha dado de que sea suficientemente autónomo para no ser juez y parte. Y lo que tendría que hacer aquí este centro de inteligencia es unificar los registros, conservar y almacenar la información en los distintos niveles de atención que son requeridos en nuestro país. Otro de los aspectos que considera este punto es articular los sistemas de información en plataformas finalmente. El hecho es que se genera información, pero no necesariamente está al alcance. Quienes nos dedicamos a estar ocupando de manera intensa la información que se genera por parte de las instituciones públicas, en verdad es un reto, en verdad encontramos enormes, y hay que hacer enormes esfuerzos para lograr homologar la información, poderla integrar y ver qué nos dice, cómo nos genera conocimiento para ofrecer alternativas de solución en consecuencia. Entonces, la idea es que estén en plataformas y además las bases de datos que se suben ahí deben ser estructuradas. Es un punto relevante. Mejorar, por supuesto, estos sistemas de información, entre ellos, ya se ha mencionado, nuevamente se pone en la mesa la digitalización de los expedientes e incluso buscar su interoperabilidad entre lo público y lo privado. Y me parece que por lado del sector privado estarían dispuestos precisamente a entrar a este tema porque creo que como país nos conviene vernos como uno solo y no separados en los dos sistemas cuando deben de interactuar de manera intensa. Lo que se menciona es evitar duplicidades de registros de identidades y su correcto manejo respecto a la ley de información, que es fundamental, por supuesto, y contribuir para conocer la capacidad del sistema. Eso creo que es una de las grandes ventajas que tendría contar con este tipo de información y evaluar entonces, de manera mucho más concreta, la calidad que se genere en los servicios. Y un elemento que de nuevo se pone en la mesa, la necesidad de transparentar el manejo de los recursos. En resumen, ya como les comentaba, me dieron un poquito tiempo, vamos a cumplir con ello. En resumen, ¿qué es lo que podemos decir de lo que se ha dicho? Me permite de alguna manera retomar algunos de los aspectos de las primeras dos mesas. La planeación requiere de información puntual y estructurada, definitivamente. Las tecnologías actuales favorecen, por supuesto, a la integración de la información y esta se tiene que convertir en conocimiento que se conviertan en acciones estratégicas que resuelvan entonces lo que se proponga en las políticas públicas que de aquí puedan derivar. Definitivamente estamos en un cambio de paradigma y necesitamos contar con estos sistemas de información, pero lo cierto es, y parte de lo que se platicaba, aunque tengamos las soluciones de manera de lo que nos facilita la ciencia dura, por decirlo así, también nos dicen aquellos expertos en gestión de la información, es que necesitamos también la parte suave, la parte soft, la parte donde necesitamos tener capacitación por parte de las personas que operen esta información y en consecuencia puedan explotar adecuadamente la información. Si no, de nada sirve tener información acumulada, no me sirve de nada tener algo estructurado si no tenemos la capacidad de poder analizarla y sugerir de ahí lo que podría ser útil para la población. El programa sectorial de salud lo señala, es lo curioso, lo señala. Lo señala con esta observación que hice, me dejaría cuestionamiento de la parte autónoma de este órgano que debería de trabajarlo y también señala que urge, por supuesto, su implementación para hacer frente a las necesidades crecientes de salud de todos los mexicanos a través de la conformación de indicadores que nos puedan dar, ¿verdad?, el ver cómo estas soluciones nos dicen si estamos haciendo un uso óptimo de los diversos recursos que se ocupan en el sistema de salud. Yo hasta aquí lo dejaría. Yo creo que ya damos pie a la siguiente, ya al cierre, ¿verdad, José Carlos? Ya estamos en plena recta final. Gracias.